Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Descifrando el BI. En esta ocasión tenemos un problema de matemáticas en el cual nos dice: un cilindro se corta de una esfera de madera sólida de radio 8 centímetros, como se muestra en el diagrama. La altura del cilindro es de 2h en centímetros. Este contorno representa la esfera y este es el cilindro. La altura, mejor dicho, el radio de la esfera es de 8 centímetros, representado aquí. La altura del cilindro será esta altura de aquí. Nos pide, pregunta A, encuentre AE, el radio del cilindro, en términos de H. Solamente nos pide encontrar AE. La pregunta B demuestra que el volumen del cilindro puede escribirse como 2pi por h, que multiplica 64 menos h al cuadrado, y si es volumen viene en centímetros cúbicos. La pregunta C tiene dos ítems. Determine con 3 cifras significativas correctas la altura del cilindro con el mayor volumen que se puede producir de esta manera, y calcule este volumen máximo dando su respuesta correcta más cercana. Bien. Primera pregunta. Encuentre AE, el radio del cilindro, en términos de H. Si sacamos este triángulo de aquí, vemos AE es el radio del cilindro. Lo sacamos y tenemos AE, H y el radio de la esfera, que es de 8 centímetros. Si nos fijamos, formamos un triángulo rectángulo. Bien, podemos ocupar Pitágoras para determinar AE. Bien, ocupando Pitágoras nos dice que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. En este caso C es la hipotenusa y la hipotenusa vale 8 centímetros. 8 centímetros sería igual a AE al cuadrado y H al cuadrado por Pitágoras. Ahora, lo que debemos sacar es AE. Nos pide AE en función o en términos de H. Si despejamos AE, obtenemos que 8 al cuadrado menos H al cuadrado va a ser igual a AE al cuadrado. 8 al cuadrado podemos dejarlo como 64. Y AE es igual a la raíz cuadrada de 64 menos H al cuadrado. Este cuadrado de aquí pasa como raíz. Respondida la pregunta A. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta B. Demuestre que el volumen del cilindro puede escribirse como 2pi h, que multiplica 64 menos h al cuadrado, obviamente en centímetros cúbicos. Lo primero que hacemos es determinar cuál es el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro nos viene dado como el área de la base por la altura. Esta de aquí es la base y esta su altura. Ese será el volumen del cilindro. Ahora, ¿cómo sabemos el área de la base? La base es un círculo. Por lo tanto, si la base es un círculo, entonces estamos hablando que pi por radio al cuadrado sería el área de la base y por la altura me daría el volumen del cilindro. Ahora, ¿cuál es la altura del cilindro? La altura del cilindro es de aquí hasta acá hay h, y desde el centro de la esfera hasta acá hay h. Por lo tanto, la altura del cilindro es 2h. Ahora bien, sabemos que R es igual a E. Este de aquí es el radio de nuestro cilindro, que es igual a E. Y sabemos también que AE al cuadrado es igual a 8 al cuadrado menos H al cuadrado. Ahora bien, AE al cuadrado será igual a 64 menos H al cuadrado. ¿Qué hacemos? Pues reemplazamos 64 menos H al cuadrado en lugar de R. Entonces tenemos que pi por 64 menos H al cuadrado, que es R, ¿sí?, que es igual a AE, pero elevado al cuadrado, y esto por 2 veces la altura. Y finalmente tenemos que 2
pi por h por 64 menos h al cuadrado. Este 2h lo pasamos acá, nada más por cuestión estética y para que la expresión sea igual a la que nos están mostrando para determinar, a la que nos están pidiendo determinar. Vamos a la siguiente pregunta. La pregunta C nos pide determine con 3 cifras significativas correctas la altura del cilindro con el mayor volumen que se puede producir de esta manera. Y el segundo ítem de la pregunta, calcule este volumen máximo dando su respuesta correcta más cercana en centímetros cúbicos. Bueno, aquí es en centímetros cúbicos. Empecemos. Sabemos que el volumen es 2pi por h y por 64 menos h al cuadrado. Si eliminamos este paréntesis, lo que tenemos es que 2pi h por 64 menos 2pi por h al cubo será igual al volumen. Ahora, resolviendo, 128pi por h menos 2pi por h al cubo será igual al volumen. Si queremos determinar el volumen máximo o el mayor volumen, debemos derivar esta expresión y la derivamos con respecto a h, porque h es la variable independiente. Derivando, tenemos que 128pi, porque la derivada de h con respecto a h es 1, me queda 128 por pi, menos 2pi por la derivada de h al cubo, y la derivada de h al cubo es h al cuadrado. Obviamente este 3 pasa acá, multiplicando. Y entonces tenemos que la derivada es igual a 128pi menos 6pi h al cuadrado. Ahora, la derivada, para encontrar el máximo o el mínimo, tiene que ser igual a 0. Si igualamos esta función a 0, debemos despejar h. Es fácil despejar h. Este 6pi h al cuadrado está con negativo, podemos pasarle como positivo. Y pi del lado izquierdo con pi del lado derecho puede simplificarse. Despejando, h, ¿sí?, será igual a 128 sobre 6, pero h al cuadrado es igual a 128 sobre 6. Solamente h es la raíz cuadrada de 128 para 6. Esto también es igual a la raíz cuadrada de 64 para 3. Si sacamos la mitad de 128 es 64 y la mitad de 6, que es 3, y luego resolvemos, una raíz cuadrada siempre me debe dar dos raíces, una positiva y otra negativa. 64 para 3 es igual a 4,62 centímetros, porque es una altura. Además, cumplimos con el requisito de 3 cifras significativas. Pero nos pide ahora calcular la altura. Pero la altura del cilindro sabemos que es h más h, no es solamente h. Esta es la mitad de la altura del cilindro. Entonces, la altura del cilindro será igual a 2 por h, es decir, 2 por 4,62. Y la altura del cilindro es 9,24 centímetros. Continuando con la última pregunta, calcule este volumen máximo dando su respuesta correcta más cercana en centímetros cúbicos. Sabemos que el volumen del cilindro es 2pi por h por 64 menos h al cuadrado. Si vemos en el problema anterior, h es igual a raíz cuadrada de 64 sobre 3. Reemplacemos h en esta expresión. Reemplazando, tenemos 2pi por h, que es raíz cuadrada de 64 sobre 3, por 64 menos h al cuadrado. Y h al cuadrado es igual a 64 sobre 3, sin la raíz, 64 sobre 3. Si resolvemos esto con la calculadora, obtenemos que el volumen es de 1238 centímetros cúbicos. Eso ha sido todo por hoy.